¿Qué tal, queridos hermanos? Me da mucho gusto nuevamente recibirlos en estos programas que tenemos de Conocer para Amar, pequeñas cápsulas que van resolviendo algunos de los cuestionamientos de nuestros hermanos. Si tienes alguna duda, algo que no hayamos resuelto y te gustaría participar, escríbenos directamente a nuestra página. En este momento está apareciendo ahí el correo al que nos puedes escribir para que podamos en nuestra próxima colección de temas incluir tu pregunta. Y bueno, pues hoy nos escribe Pedro Pablo de la Ciudad de México. En su pregunta nos dice: Padre, quisiera que me aclarara una duda que siempre he tenido y que se ha incrementado por algunos comentarios que he recibido. La pregunta es necesario confesarse ante un sacerdote antes de comulgar o puede uno comulgar y luego confesarse? ¿Qué tal? Pues buena pregunta, mi querido hermano. Y bueno, pues el derecho canónico expresa: todo fiel que ha llegado al uso de la razón está obligado a confesar fielmente sus pecados graves al menos una vez al año. Esto está en el derecho canónico, es el Código 989. Y declara: quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, no celebre la misa ni comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental, a no ser que concurra un motivo grave y no haya oportunidad de confesarse. Y en este caso tenga presente que está obligado a hacer un acto de contrición perfecta que incluye el propósito de confesarse cuanto antes. Como ves, es una obligación que está claramente expresa en nuestro derecho. Esto obedece al precepto de la misma Sagrada Escritura expresada por la palabra en San Pablo, quien, refiriéndose a la cena del Señor, dice: el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, se come y bebe su propia condenación. Con esto se establece el principio de que es necesario estar en gracia para recibir dignamente la Sagrada Comunión. Desafortunadamente, este pensamiento se ha difundido mucho entre los fieles debido a tres errores. El primero es que el acto penitencial que realizamos al inicio de la celebración eucarística puede ser interpretado como si fuera una absolución de nuestros pecados, lo cual es ciertamente un error de comprensión, pues la declaración de perdón de parte del sacerdote se refiere solo a los pecados veniales. De la diferencia, así que se diferencian los pecados mortales o graves, y pues de esto ya hablé en otra ocasión sobre este tema de los pecados graves y los pecados veniales. Y bueno, pues este ejercicio de piedad y de humildad nos perdona los pecados veniales y nos hace aptos para celebrar la cena del Señor y comer de su banquete divino. Por eso, quien tiene conciencia de pecado mortal no puede acercarse a comulgar, so pena de incurrir en un pecado mayor, como lo expresa San Pablo. El segundo error se refiere a una idea que se ha extendido en el sentido de que los pecados graves pueden ser perdonados mediante un acto de contrición personal, o como dicen algunos, confesándose directamente con Dios. En este sentido, el Catecismo de la Iglesia expresamente dice: en efecto, los obispos y los presbíteros, en virtud del sacramento del orden, tienen el poder de perdonar todos los pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, la confesión individual e íntegra y la absolución continúan siendo el único modo ordinario para que los fieles se reconcilien con Dios y con la Iglesia, a no ser que haya alguna imposibilidad física o moral que excuse que se realice la confesión de este modo. Esto le viene a la Iglesia no por prerrogativa propia,
sino por el mismo Cristo, que dio potestad a sus apóstoles para ello, diciéndoles: a quienes les perdonen sus pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán sin perdonar. La reconciliación sacramental ante un sacerdote es el único medio ordinario por el cual se perdonan los pecados graves. Por eso, si se tiene conciencia de ello, no se debe uno acercar al sacramento de la Eucaristía sin antes haberse reconciliado con Dios mediante la absolución que nos da el sacerdote. Finalmente, el otro error es que se puede acceder a la comunión aún teniendo conciencia de pecado grave. Es decir, yo sé que tengo un pecado grave y que pues necesitaría confesión, pero decido confesarme después. O sea, comulgo y luego me confieso, que creo que es lo que me estás preguntando. Creo que con la cita de San Pablo y lo que acabamos de decir, nos debe de quedar claro que esto no es posible. Antes bien, quien lo hace incurre en un grave pecado, pues no se ha reconciliado con Dios. Insisto que esto solo aplica para los pecados graves o mortales. Los veniales se perdonan con el acto de contrición, que por supuesto implica un deseo profundo de no volver a ofender a Dios ni a los hombres. El estado habitual del cristiano ha de ser la gracia. Si vives así, no solo podrás acercarte siempre al sacramento, sino que podrás ver cambios maravillosos en tu vida, obra del amor de Dios en ti. No te acerques, mis hermanos, cuando tengas conciencia de un pecado grave. Nadie entra a comer después de haber jugado con lodo sin lavarse. Primero nos lavamos las manos y después accedemos a los alimentos. Busquemos que nuestra vida esté siempre en gracia y de esta forma tendremos siempre acceso al amor de Dios. Y bueno, pues hasta aquí esta pregunta de nuestro hermano Pedro Pablo. Esperamos haberla resuelto. Nos vemos en nuestro siguiente capítulo, la siguiente cápsula. Mientras tanto, que el Señor te bendiga y te llene con su paz. Gracias por estar con nosotros.